Mucha gente se pregunta, ¿por qué hay otros que no creen en Dios? A través de los años tenemos muchas informaciones de Jesucristo, de Dios, del Mesías, y mucha gente ha seguido estos conceptos, y ha seguido la Biblia y ha seguido las creencias en diferentes religiones. En República Dominicana ha nacido un nuevo movimiento que se llama la Asociación de Ateos Dominicanos, Ateodom. Es un grupo de personas que no creen en Dios y están con nosotros esta noche para hablar de este tema. Y también para escuchar la otra parte, la parte religiosa, la parte de lo que sí creen en Dios, está con nosotros el pastor Antonio Núñez. Buenas noches para los tres. Buenas. Bueno, hablé de Antonio y no mencioné al señor Kilvio Vázquez de Ateodom y el señor Luis Caraballo, ambos de Ateodom. ¿Qué es Ateodom? Para empezar por ahí. Ateodom es la Asociación de Ateos Dominicanos, la reunión de un grupo de personas que no creemos que hayan existido ni existen ninguno de los dioses hasta ahora inventados por los hombres. ¿Pero tienen ustedes algún dato científico que demuestre eso? Bueno, hablar de datos científicos, si alguien me pregunta a mí por qué yo no creo en Dios, mi respuesta sería que los dioses son inventos de los hombres y que en todos los tiempos los hombres se han inventado dioses. Tenemos en la antigüedad, existieron dioses poderosísimos, mucho más poderosos de lo que tenemos ahora. Osiris, Zeus. Más poderoso que Jesucristo, exacto, que es el hombre más conocido de la historia. Horus duró 3000 años de vida. Pero no sabemos cuánto vaya a durar Jesucristo porque vamos en el 2015. Perdón, ahora que usted dice eso, esos dioses desaparecieron. La gente cree en los dioses hasta que, o los dioses existen hasta que hay personas que creen en ellos. Jesús posiblemente, ya en Europa se puede decir que le queden quizás 30 años de vida, porque ya los países de Europa tienden a volverse laicos, o en su gran mayoría, todos los estados europeos ya son laicos, y ya la enseñanza religiosa se ha ido reduciendo enormemente. Evidentemente que en los países ya de América Latina, donde la educación está sostenida en el adoctrinamiento religioso, lo primero que hacen las religiones es apoderarse de la niñez. Desde niño se comienza a adoctrinar y ese adoctrinamiento vuelve a esos futuros jóvenes, a esos niños futuros jóvenes, los vuelve esclavos de una religión, y para salir de ello tienen que adquirir primero la conciencia de cuestionarlo todo, de preguntarlo todo, de saber por qué de las cosas. Es interesante cuestionarlo todo. Usted no ha concluido por qué usted no cree en Dios. ¿Por qué no cree en Dios? Usted empezó diciendo, yo no creo en Dios. Si tú me preguntaras por qué no creo en Dios y no me respondió así, respóndamelo lo más breve que usted pueda. Bueno, brevemente te voy a decir, porque los dioses son inventos de los hombres. ¿Y usted por qué no cree en Dios? Por la misma razón. Por la misma razón. Exactamente la misma razón. Cuando uno ve la historia y ve cómo se van desarrollando las distintas sociedades, termina concluyendo en eso, cuando lo hace de manera racional y objetiva. Antonio, ¿por qué creer en Dios? Mira, la misma palabra de Dios resume en algo bien pequeño en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 19, dice que Dios mismo se dio a conocer. Dice que Él mismo, a través del invisible, a través de las cosas visibles, a través de la misma naturaleza muestra lo que Dios es. ¿Por qué? Porque tú vas a un edificio, tú vas a una casa, tú vas a un anfiteatro, y cada uno tiene quien edificó eso, tiene la marca. Tú ves un pintor y tú ves diferentes pinturas, tú ves un maestro de música que compone diferentes músicas,
Y cada una de esas cosas tiene la marca de esa persona. Tú estás hablando de la creación. La creación muestra que hay un Dios. La creación misma muestra. Y dice la palabra de Dios que la creación misma muestra que Dios está ahí. Hace unos años tuve un amigo que me dijo, yo no creo en Dios, pero sé que si creyera en Dios, yo fuera más feliz. Hay muchas personas que tienen y necesitan un sostén emocional, y a eso le llaman Dios, no importa el nombre que se le dé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han tenido que discutir en algún momento esta posición de las personas, que en la mayoría de los casos se acercan a un Dios por una necesidad emocional? Y que no le ponen un nombre de Jesús, Buda o lo que sea, pero sí un sostén emocional que se llama Dios, que tal vez puede ser una fuerza mayor. ¿La han cuestionado ustedes? Bien, el hecho de que una persona primero necesite un Dios no quiere decir que ese Dios exista, porque, como le decía, los dioses existen hasta que hay alguien que cree en ellos. Ahora, naturalmente, ¿qué tiene que ver precisamente la existencia de Dios? ¿Qué le puede pasar a un ateo, que no le pase a un creyente en un Dios? Exactamente todo es Dios igual. es muy amoroso y da el universo entero para todo el mundo, los que creen y los que no creen. La única diferencia que hay es que el creyente egoístamente dice, gracias a Dios yo recibí el beneficio, gracias a Dios, y él no le preocupa que los demás no lo hayan recibido. Sencillamente la relación entre Dios y el creyente es personal. Muy diferente a nosotros los ateos, que tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad por encima incluso de la responsabilidad individual. Nosotros concebimos que el bienestar debe ser para todos y que Dios es inmensamente justo. No se justifica que le sane un seno a una mujer de un cáncer mientras hay millones de mujeres que están muriendo porque tienen un cáncer. Si usted dice que Dios es sumamente justo, entonces usted está hablando de que Dios está ahí. No, perdón, ahí es que viene. Yo te hablé de que el creyente cree que lo que le ocurre a él es gracias a que Dios lo eligió para el beneficio, para recibir ese privilegio. O sea, tenemos un concepto de un Dios que premia y castiga. ¿Elige Dios a las personas que creen en Él para servirle, para darle, para beneficiarle? No, el concepto de que la palabra de Dios habla del mismo Dios no es que Dios escoge a uno y desecha a otro. La palabra de Dios habla de que Dios hizo toda la criatura, inclusive la palabra de Dios dice que el sol sale sobre malos y buenos. Cae lluvia, el sol sale para todo, hay una frase. Todo el mundo. Ahora, la diferencia está en que simplemente yo, por ejemplo, una persona tiene un hijo, le da una formación, lo cría de una forma específica. Este hijo se desvía de esa formación totalmente, este hijo se aparta, sale criminal, sale drogadicto, sale todo, esa persona merece un castigo. Entonces, el hombre, cuando Dios lo creó para bien, desde una formación. El hombre se apartó de lo que era Dios. Todos los hombres merecen un castigo. El hecho está en que Dios envía a Jesucristo para que todo el mundo no tenga el castigo porque lo merece, sino que tenga la salvación. Dios le está dando la oportunidad a que todo el mundo venga, se arrepienta y pueda seguir entonces por el camino que está indicado. Está en ti tomarlo o dejarlo. ¿Qué castigo puede merecer un niño de 3 años que se cae hace apenas unas 4 semanas en un hoyo de una letrina? No. ¿Qué puede haberle hecho un niño a Dios o al mismo Jesucristo? ¿Qué pudo haber faltado? ¿Beneficia a ustedes, o sea, la gente, los ateos, tienen algún beneficio en no creer en Dios y además profesar que no creen en Dios? No solamente nosotros, toda la sociedad. Hoy en día, las sociedades que tienen más ateos son las personas en donde
hay mayores condiciones de vida, los valores humanos son practicados y desarrollados al máximo, la justicia, la solidaridad, la amistad, la gratitud, la perseverancia, todos esos valores. ¿Y no será que están confundiendo a Dios con religiones? No, excúsame. La religión es son las que tienen las reglas. Es una organización de creyentes, igual que los ateos somos una organización de no creyentes. Y yo que no profeso ninguna religión y creo en Dios. Mira, te voy a decir esto, es la religión más grande del mundo actualmente, la religión de los no creyentes. Hace alrededor de los no creyentes en Dios. De los no creyentes en religiones. No vamos a confundir eso. La religión de los no creyentes en religiones es la más grande, porque tú sales a hacer una encuesta y dice eso mismo que tú acabas de decir. Yo creo en Dios, pero yo no creo en nada de lo que dicen las religiones. Entonces, evidentemente que las religiones, por ejemplo, han fracasado. El cristianismo ha fracasado porque Jesús... ¿Pero cuántos millones de cristianos hay en el mundo? Jesús murió hace 2000 años, supuestamente, que ya estamos convencidos y ya se ha comprobado que no existió ningún Jesús, que fue un invento, una creación. Perdón. Por favor. No creyó y dividió la humanidad en dos. No solamente la palabra de Dios habla de Jesús, sino que, por ejemplo, tú buscas un historiador de la época llamado Claudio Josefo, que te habla en sus libros acerca de Jesucristo, una persona que era prorromana, una persona que aunque era judío, no creía en eso, y te habla de un personaje que hacía milagros y te habla de la resurrección de Jesús. Y un Jesús inclusivo, incluso hablaba de la participación de todo el mundo de manera igualitaria, sin importar de dónde viniera, Entonces, hablando un poquito acerca de que los países que no hablan de Dios, que no tienen a Dios, son los más desarrollados. Entonces nosotros tenemos el hecho de la Unión Soviética, que estaba cerrada todo cristianismo, pero las iglesias cristianas han avanzado muchísimo dentro de la Unión Soviética, dentro de la misma China, que son perseguidos los cristianos. Entonces, no entiendo cómo algo que no existe entra a un lugar y cuando son perseguidos crece más. O sea, no entiendo cuál es si fuera algo que no existiera, si fuera algo donde tú no tuvieras una relación o donde tú vieras que hay algo ahí, cuando tú eres perseguido, tú renuncias a eso. Pero entonces hay un mayor crecimiento. Eso es lo que dicen los números, lo que dicen las estadísticas. Hay mayor crecimiento cuando se persigue a los cristianos. Así es. Bueno, en el caso de los judíos, por ejemplo, que es una de la religión más antigua, los judíos han disminuido la cantidad en todo el mundo porque han sido muy perseguidos. O sea, no se da este caso con el asunto de los judíos, con el cristianismo de otro lado, sí. No, lo que pasa con el judío es que es más de la nación judía. O sea, evidentemente al ser una nación que ha sido muy perseguida, una nación que ha sido menguada a través de los años, evidentemente pierde, porque viene más, porque yo soy judío, entonces yo nací siendo israelita, yo nací siendo judío, entonces soy parte de esto. Ahora, el cristianismo es diferente. El cristianismo, aunque nació del judaísmo, está abierto para todo el mundo. Yo te predico a Jesucristo y la persona acepta a Jesucristo, pero es una enfermedad, porque tú crees y crees tu casa entera. Entra a tu casa completa. Vamos, una enfermedad contagiosa, sí, de verdad. Vamos a aclarar esto. Muchacho, por favor, dígame el tiempo. Lo de que el cristianismo está creciendo y se ha ido desarrollando. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, los judíos no pudieron desarrollarse ni seguir creciendo porque el cristianismo lo aplastó. Lo aplastó no ideológicamente, no, lo aplastó de una forma bestial, salvaje. Igual que como se impuso al Dios Jesús.
resulta que como los primeros 200 años del cristianismo, había tanta dificultades porque la gente cada vez menos creía en que Jesús fuera Dios. Entonces, el rey Constantino se pasa y observa lo maravilloso que es el cristianismo para mantener la gente amemada, para que la gente no reaccione y dice, caramba, pero ya no es necesario guerra, ni matar gente, ni nada, con hacerlo cristiano, ya logramos eso. Hitler decía, ojalá yo tener un ejército de católicos. Entonces, sí, pero él mató a los judíos. Perdón, no, Hitler era católico. Mató a los judíos. Hitler era católico. Mató a los pero vamos a seguir aclarando, espérate, con relación a eso. Cuando con cámara de aire, por grupos. Jesús, para hacer a Jesús Dios, se pasaron 75 años de guerra matando gente. Jesús no es Dios por la fuerza de la razón, sino por razón de la fuerza. Fue impuesto. Tenemos que ir a los consejos comerciales. Le pregunté sobre las ventajas de no creer en Dios y usted empezó a darme los beneficios. Yo quiero que me diga una sola ventaja de no creer en Dios. Sí. Dígamela. El mayor de todos los beneficios que puede recibir un individuo por no creer en el Dios es asumir la responsabilidad de su vida y saber que todo lo que ocurre a su alrededor es responsabilidad de él, que no hay fuerzas exteriores que determinen qué puede ocurrir en el transcurso de la vida de un individuo, de un país o de una sociedad. Pero se puede creer en Dios, como quiera, diciendo así. Vamos a publicidad. Cuando regresemos, vamos a hablar entonces de la creación, porque ¿cómo se hizo la creación si no lo hizo Dios? Volvemos.